versículo 30. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces ahí vemos lo que se le llama la cadena de oro. Y básicamente el llamamiento tiene que ver con la regeneración. Ese momento en que por el poder del Espíritu Santo somos traídos a la luz, somos traídos al entendimiento de nuestra condición, somos llamados al arrepentimiento, somos llevados a tomar conciencia de nuestros pecados, de nuestra necesidad de un Salvador. Todo eso lo hace el Espíritu Santo y esa es la regeneración, el cambio de mente que nos hace mirar a Jesús y decir: yo necesito a Jesucristo. Una vez que somos regenerados, podemos entender la justificación. La justificación es el acto que el Señor hace y que nos es imputado por medio de su sacrificio en la cruz. Nos es dado la justificación, ya también hemos hablado de esto. Cristo muriendo en la cruz nos justificó de manera legal, nos justificó porque pagó el precio de nuestra salvación, nos justificó porque nos presenta delante del Padre para ser aceptados, y entonces la ira del Padre es hecha a un lado y somos vistos a través de la sangre de Jesús. Entonces la justificación es el momento en que nosotros, una vez que hemos sido regenerados, podemos decir: yo necesito la sangre del Cordero en mi vida. El arrepentimiento no es nada más sentirnos compungidos por nuestros pecados, sino que nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Entonces venimos humildemente a suplicar a Jesucristo, quien nos ha sido presentado por el Espíritu Santo, para que la cruz cumpla su efecto salvador y justificador en nosotros. Una vez que eso ha sucedido, somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y entramos como nuevas criaturas a una vida nueva, a una etapa nueva. De manera semejante, solo para que tú lo entiendas, a como el recién nacido surge a una nueva vida cuando abandona el vientre materno, abandona la seguridad del vientre y surge o nace a una nueva vida donde ahora va a crecer, va a desarrollar y tiene que ser llevado, sustentado, enseñado, disciplinado hasta que alcance madurez. De la misma manera, el creyente comienza una nueva vida en Cristo Jesús para ser desarrollado, sustentado, disciplinado, guiado y pueda alcanzar madurez. Todo esto, este periodo, se llama santificación. Lo puse un poquito más grande porque es el tema que vamos a hablar. Un periodo de trabajo del Espíritu Santo, un periodo de desarrollo de la vida cristiana, un periodo de disciplina de la vida cristiana que va a durar, hermano, toda la vida. O dicho de otra manera, desde el momento en que la justificación hace efecto en nosotros, desde el momento en que la regeneración y la justificación tienen cumplimiento en nuestras vidas, desde ese momento hasta el último día de nuestra vida va a tener lugar ese proceso de santificación. Pero este gran proceso de santificación tiene algunas cosas muy interesantes, muy importantes, que hay que ver, que hay que conocer, que hay que entender. Porque si bien, hermano, la regeneración es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida muerta, si bien la justificación es algo que ya hizo Jesucristo en la cruz del Calvario de manera plena, perfecta y completa, la santificación es una obra donde el Dios Trino va a trabajar con nosotros. Fíjate cómo lo estoy diciendo. Va a trabajar con nosotros. Es decir, Él va a poner la fuerza, la disciplina, los márgenes, pero nosotros tenemos que empezar a participar. Vuelvo otra vez, de la misma manera que un niño recién nacido. Cuando el niño estaba en el vientre,
Él no hacía nada, aunque ya se movía, cosa que no ocurre con nosotros, porque nosotros antes de venir a la nueva vida no estábamos vivos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la figura el símil es imperfecto, porque un niño mientras está en el vientre de su madre se mueve. Nosotros no, hermano, nos movíamos pero hacia el infierno. Pero el niño, hermano, no tiene que preocuparse, hermano, porque está en un lugar donde es alimentado, donde es protegido, donde es fortalecido de manera, digamos, natural por el mismo líquido amniótico, ¿cómo se llama? La placenta, gracias, y por supuesto el cordón umbilical. Todo eso le está dando vida, pero una vez que nace, ahora el niño sí tiene que participar, ¿verdad? Ahora tiene que abrir la boca, tiene que masticar, tiene que ser cambiado de pañal, tiene que ser tomado para vestirlo, y el niño pues, se va a resistir, pero al final, en la medida que vaya cooperando, va a poder lograr avanzar. Nosotros de la misma manera tenemos ahora al Dios Trino, fundamentalmente el Espíritu Santo, vamos a ver ahorita eso, pero nuestra voluntad va a participar, pero siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Por eso la santificación, hermanos, es un tema muy importante. A los que predicamos la gracia y a los que creemos la gracia, se nos va a acusar, hermano, de que decimos que no hay que hacer nada después de que la gracia nos ha alcanzado. Eso es una difamación, a lo mejor nacida de la ignorancia, porque es al revés. Los que predicamos la gracia, vemos la gracia, amamos la gracia, sabemos que por consecuencia, escucha, obvia, la santificación es algo que nos espera después de haber sido salvos. Pero ¿por qué es que en la santificación pareciera que vemos niveles? Vemos que unos como que se santifican más y otros menos. Aquí hay dos cosas. Unos por apreciación. Nuestra apreciación o conocimiento de la santidad es incompleta o es imperfecta. Y la otra es porque cada uno, una vez más insisto, tiene un nivel de participación diferente. Y eso hace esas diferenciaciones. Pero queremos que podamos nosotros la apreciación mejorarla, nuestro entendimiento mejorarlo, para que podamos entonces saber si estamos santificándonos o no. Una cosa sí tengo muy clara. El que no entra a la santificación en más o menos grado, el que no se está santificando en más o menos grado, es porque no ha sido justificado y no ha sido regenerado. Quizás solamente está en una religión. El domingo voy a hablar de esto, 3 modelos de santidad. Así que te invito a que no faltes porque quizá vas a entender más de qué estoy hablando. Y finalmente la glorificación. La glorificación aquí lo dice, aquellos que son llamados son justificados y los que son justificados son glorificados. La glorificación, ¿qué es? Lo que dice Corintios capítulo 15, el cambio del cuerpo. Este cuerpo mortal se hace inmortal. Este cuerpo de bajeza se convierte en un cuerpo celestial o celeste. Este cuerpo de muerte se convierte en un cuerpo inmortal. Alcanzamos una gloria, un nivel de gloria, un nivel de exaltación semejante al de Cristo Jesús cuando resucitó. Y esa va a ser la recompensa en el día de la resurrección de los muertos o en el día del arrebatamiento para los que alcancemos vivos ese día. Y la glorificación, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Bueno, todo esto lo hace Dios. También la santificación la hace Él, pero la hace Él con nosotros. Ok, entremos. Definición de santificación. La santificación es el proceso continuo de Dios en la vida del creyente. Escucha,
Bueno, antes veamos esta frase, ¿verdad? Nos va a ayudar para entenderlo. R.C. Sproul, un teólogo y predicador muy importante de nuestra generación, dijo: la santificación siempre fluye y fluirá automática y necesariamente de la justificación. ¿Lo ves aquí? A la luz de su percepción como teólogo, y yo estoy de acuerdo con él, la santificación va a fluir del que ha sido justificado y va a fluir de manera automática y como una necesidad, hermano. Eso significa, hermano, que podemos fallar, podemos tropezarnos, pero el que realmente ha vivido la justificación y ha puesto sus ojos en la cruz, va a tener en su corazón la necesidad de ser mejor, de ser otra criatura. Aunque tropecemos, aunque quizá no de manera perfecta, pero va a tener la necesidad de ya no ser lo que era antes y avanzar un poco más hacia el llamado de Dios como sus hijos. Por eso no podemos pensar en un cristiano que se deleita en el pecado. En palabras del doctor Otoniel, los cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido justificados, a diferencia de antes de conocer al Señor, antes corríamos tras el pecado, queríamos el pecado, babeábamos por el pecado. Hoy ya no. Hoy corremos tras de Cristo y el pecado corre detrás de nosotros. Y a veces nos alcanza. Pero como ya hemos nacido de nuevo, somos justificados, nos levantamos, sacudimos nuestras rodillas, nos fortalecemos en el Señor y seguimos adelante. Santificación, entonces, es el proceso continuo en la vida del creyente para alinear su condición moral con su estatus legal ante Dios. Esa es una definición. Para alinear su condición moral con su estatus legal ante Dios, transformándolo en alguien que verdaderamente se asemeja a Dios. ¿Cuál es el estatus legal que tenemos delante de Dios? Somos salvos, somos santos. Ese es nuestro estatus legal. Legalmente ya somos salvos, legalmente ya somos santos, pero solo es un estatus legal. Es como al niño que hereda la fortuna de su padre. Legalmente es el heredero, pero en la práctica necesita un administrador, ¿verdad? Un albacea. Entonces, aunque legalmente él es el dueño de todo, a causa de su inmadurez, todavía no obtiene todo lo que legalmente ya es suyo. De una manera similar, legalmente ya somos santos, pero a causa de nuestra inmadurez no hemos alcanzado u obtenido todo lo que la santidad significa. Entonces, nuestra condición moral se tiene que alinear con el estatus legal. Se tiene que alinear, se tiene que empatar, transformando en alguien que verdaderamente se asemeja a Dios. Entonces, desde esta definición, la santidad es transformación. Ok. Otra definición: la obra de la santificación comenzó con la regeneración del creyente. Para algunos estudiosos, ahí comienza la santificación. Desde el momento en que el Espíritu Santo nos abre los ojos para darnos cuenta de nuestra condición y somos capaces de mirar a Cristo, ahí comienza la santidad. Se realiza específicamente a través de la aplicación por el Espíritu Santo de la obra realizada por Jesucristo en la vida del creyente. Entonces, hermano, una vez más vemos la Trinidad actuando. El Espíritu Santo aplica la regeneración y Jesucristo la sella a través de su sacrificio en la cruz del Calvario a favor nuestro. Ok, otra definición de la santificación es la siguiente: la santificación es la obra de la gracia libre de Dios. Pon atención con esto. Es un acto
de la de la gracia libre de Dios. Es decir, somos santos porque Dios quiere. Estamos siendo santificados porque Dios quiere. No es algo que nosotros por mérito propio podamos ser santificados. No. Esto es algo como aquel que le paga la beca a alguien. Hay personas que su corazón, Dios los mueve, su bondad, un corazón bondadoso, y le paga la beca a alguien. Ese alguien no podía pagar la beca y ahora tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Pues estudiar, ¿verdad? Hay una participación de él. Sin embargo, nunca hubiera podido entrar a esa escuela si alguien nos la paga. De la misma manera, nosotros no pudiéramos entrar en este llamado a la santificación si no fuera por la gracia de Dios que nos ha llevado por medio de la regeneración, de la justificación, a este llamado que Dios nos hace como hijos de Dios, como creyentes, a la santificación, mediante la cual somos renovados en todo nuestro ser a imagen de Dios. Entonces la santificación es renovación. Y se nos capacita cada vez más para morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Escuchaste? Se nos capacita. Entonces la santificación tiene que ver con discipulado, la capacitación tiene que ver con instrucción, la capacitación tiene que ver con capacitación, tiene que ver con disciplina para morir al pecado, que es uno de los grandes enemigos. Recuerda, los grandes enemigos del cristiano: el pecado, la carne, el mundo y el diablo. Y estos van de la mano, ¿verdad? Entonces, para morir al pecado y vivir para la justicia, entendamos que la justicia es Cristo, la justicia es el Señor, la justicia es la cruz. Entonces, hermano, somos capacitados o debemos ser capacitados. Ok, quizá nos ayude un poco a entender qué significa la palabra santo, santidad, santificado. Entonces, en el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar la palabra santo más de 850 veces. Es una palabra importante. Más de 850 veces vas a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra santo, y la palabra que da origen a esta palabra en español o en cualquier idioma es la palabra Kodesh. Kodesh. La raíz es Kadosh. Kadosh, hermano, es un nombre que se le da a Dios como un atributo de Dios. La palabra Kadosh se traduce como santo, pero refiriéndose a la santidad de Dios. Y esa es también la palabra Kadosh, la que da origen a la palabra Kodesh, que es santo, santidad, santificación, santificado. Y se refiere a un lugar o cosa sagrada. Ese es su significado más directo. Pero, obviamente, hay que explicar un poco. Lugar o cosa sagrada, es decir, aquello que es dedicado, aquello que está en devoción, que está consagrado o que está en lealtad a Dios. Eso es el significado de esta palabra. Nos da la idea entonces de algo que está separado, apartado, o en pocas palabras, algo que le pertenece a Dios. Quien va a usar más veces, hermano, o el libro en donde más veces va a aparecer la palabra Kodesh, es precisamente Levítico. Levítico, hermano, del Pentateuco, quizá de todo el Antiguo Testamento, es el libro de la santidad. Si queremos nosotros entender un poquito cómo miraba el pueblo de Israel o cómo miraba Moisés, el autor de Levítico, la santidad, tienes que leer el libro de Levítico. A veces pensamos que Levítico son solamente una serie de listas de leyes, pero está escondido ahí el corazón de la santidad de Dios. Después de Levítico, quien más veces va a usar la palabra Kodesh va a ser el libro del profeta Isaías. Y esto es importante porque el libro de Isaías es quien más va a abundar en hacer menciones con referencia al Mesías esperado. Entonces es muy interesante que el profeta que más veces va a usar la palabra Kodesh o santo
va a ser para referirse al Mesías, conectando así al Hijo con el Padre en cuanto a santidad se refiere. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra que aparece para traducir santo es agios o agios. Literalmente, hermano, esta palabra se traduce o se puede traducir como algo grande, elevado o terrible. Es decir, algo que conmociona. Esa es la intención de la palabra. No es nada más algo grande en dimensiones, sino algo grande que paraliza. Esa es la intención. Por implicación, algo sagrado o santo. Ok, vamos a entender un poco más. Abre tu Biblia en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. La Biblia dice ahí, está hablando Jesucristo. Prácticamente va a ser la última oración que vamos a tener, la última oración larga, que Jesús va a volver a hacer oraciones muy cortas, casi balbuceos en la cruz, pero es la última oración larga de la que se nos da testimonio. Y en esta oración donde Jesús está hablando con el Padre, dice así, capítulo 17. Fíjate cómo dice versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermano, en este pasaje Jesucristo ya está dando a entender qué es la santidad. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Lo que está diciendo es, ellos son una cosa aparte. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y uno dice, entonces, ¿qué cosas somos, verdad? ¿Qué cosas somos? Hermanos, deberíamos de abrazar esta expresión de Jesús. Yo no soy del mundo, yo no soy del mundo. Y repetírnoslo. Estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Entonces, ¿qué cosa eres? Eres santo. Eres apartado. Eres diferenciado. Muchos en la actualidad, hermano, van a definir la santidad o la santificación como un estado de pureza moral. Como un estado de pureza moral donde no hay errores, donde no hay fallas, donde siempre se hacen las cosas moralmente bien, bondadosamente, con precisión, según los estándares, ¿verdad?, de justicia y de moral que podemos tener. Cuando hablamos de moral, hablamos de honestidad, hablamos de fidelidad, hablamos de veracidad, y todo eso está bien. Algunos otros, hermano, incluso van a definir la santidad como el hecho de lograr un estado de intachabilidad o de perfección por medio del esfuerzo humano. Es decir, tengo que santificarme. Yo tengo que santificarme, y el concepto que podemos tener en mente es: no debo cometer errores, no debo fallar, no debo enojarme, no debo dejarme llevar por mis emociones, ¿verdad? O de perfección. Y el concepto de perfección también puede ser sujeto de mucha interpretación, ¿verdad? Pero muchos pueden pensar, una persona santa es la que siempre hace las cosas correctas o bien. Y fíjate que esto le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque muchos pueden estar esperando esta clase de comportamiento entre nuestros hermanos. Y en el momento en que alguien falla, entonces nos decepcionamos profundamente, ¿verdad? Estamos esperando que el pastor, los ancianos, los hermanos, los diáconos, los servidores, o sencillamente el hermano que yo conozco de tantos años, todo el tiempo haga las cosas intachablemente. Y cuando hay un ápice de falla, entonces nos decepcionamos y criticamos. Porque hay que ser muy honestos, somos exactamente lo que Jesucristo dijo: rápidos para ver la paja, pero muy lentos para ver la viga, ¿verdad? Ahora, la palabra santidad, si bien es cierto que habla de pureza,
Que no podemos nosotros pensar que hay algo más especial que lo que es puro. No hay nada que sea más valorado como lo que es puro. La santidad tiene pureza. Sin embargo, no es la esencia de la santidad. Es decir, la santidad tiene que empujarnos hacia lo que es moralmente correcto, como la bondad, la humildad, la sencillez, la honestidad, la justicia. La santidad nos debe de empujar a eso, pero no es la esencia de la santidad, y creo que es ahí donde tropezamos. El énfasis más exacto para el concepto de santificación, pon atención aquí, es algo o alguien que es apartado, diferenciado, elevado, dedicado o consagrado. Esto es el concepto más fundamental. Cada vez que pensemos en santo, no deberíamos o en santificación, no deberíamos de pensar en perfecto. No. No deberíamos de pensar en no tiene errores. No. No deberíamos de pensar en nunca falla. No, tampoco. Deberíamos de pensar en, no deberíamos de pensar santificación siempre hace lo bueno. No. Lo que debemos de pensar es en esto, algo que es apartado, diferenciado, elevado, por lo tanto está en una posición más difícil de alcanzar, dedicado, es decir, solo está sirviendo para una sola cosa, o consagrado. Los instrumentos que tenemos aquí, hermano, están consagrados, están dedicados para el Señor. Y tienen una gran diferenciación, el piano, la guitarra, el bajo, la batería, tienen una gran diferenciación a otros instrumentos musicales que tú conozcas o veas. ¿Cuál? Que están dedicados al culto. No sacamos estos instrumentos, hermano, para ir a tocar a un bar. No. No por eso son peores o mejores los instrumentos. Es decir, el hecho de que estén aquí o estén en un bar no los hace mejor o peores a los instrumentos. Lo que quiero que nada más notes es que dedicado es algo que solamente se usa para una sola cosa. Ya no tuve tiempo, hermano, hoy el día estuvo un poquito movido, ya no tuve tiempo, se me olvidó, pero yo quería traerte para que conocieras mi taza dedicada para tomar café. Tengo varias tazas y puedo tomar en cualquiera, pero hay una que está dedicada solo para que yo tome café en esa taza. Y cuando alguien llega y se sirve café y toman esa taza, le digo, disculpe usted, se la cambio, mira, esta está más bonita, porque en esa solo tomo yo. Entonces, hermano, yo tengo una taza dedicada, diferenciada de todas las demás. No es la más bonita, no es la más nueva, incluso hasta, ¿cómo se llama? La oreja ya la pegué una vez porque se me rompió. Gracias a Dios ya me duró muchos años así pegada. Pero esa taza es la que está dedicada para que yo tome café en ella. Y está ahí junto con todas las demás tazas, pero está diferenciada. Eso es santidad. ¿Estás tú diferenciado de todos los demás? Dios puede decir, miren, Él está diferenciado de todos. Quizá no es el más perfecto, quizá no es el más correcto, quizá no es el más guapo ni la más guapa, pero está dedicado a mí. Su corazón, su mente está dedicado a mí. ¿Existe eso en nuestro corazón? Por eso es que la santificación es algo que duele. Bien, para entender esto, hermano, basta ver el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar en el libro de Levítico y en otros muchos pasajes que se santificaban o consagraban los días. Por ejemplo, el Sabbat. Dios dijo,
el Sabbat es día consagrado para mí. O los días de fiesta. En los días de fiesta no harás ninguna obra, no harás ningún trabajo, porque es un día santo, ¿verdad? Se santificaban lugares, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón, o incluso había montes que eran montes santos, ¿verdad? También se santificaban cosas, por ejemplo, el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, era la expresión de la santidad de Dios y era santa. Era tan santa que nadie podía mirarla, solo el sumo sacerdote. Y eso una vez al año. Imagínate cuánta diferenciación. Estaba tan diferenciada de todas las demás cosas. El tabernáculo tenía varios muebles, hermano. Y todos eran santos, pero no todos tenían el mismo nivel de santidad, hermano. El arca del pacto era santísima, porque el menorá lo miraban todos los sacerdotes, las mesas lo miraban todos los sacerdotes, pero esto no. Ahora, el menorá era santo. Los panes de la preposición que se cambiaban todos los días, la palabra dice que eran santos, eran diferenciados. Nadie podía comer de esos panes, solo los sacerdotes. Estaban diferenciados, había una diferenciación. Eran consagrados, apartados, dedicados. Ahora, yo quiero preguntar, ¿acaso el Sabbat tenía moral? ¿Acaso la menorá practicaba, por ejemplo, la honestidad? ¿Acaso los panes de la preposición practicaban, por ejemplo, la veracidad? ¿Acaso los montes que eran santificados practicaban ellos en sí mismos actos de moral? Claro que no, hermano, porque son objetos, son lugares. Ellos no pueden practicar la bondad. En un monte, no podemos decir que el monte donde fue sacrificado o iba a ser sacrificado Isaac era bondadoso, por ejemplo. No. Entonces, ¿pero por qué sí podemos decir que fue un monte santo? Porque Dios lo apartó para ahí manifestar su gracia redentora, salvando a Isaac. Pero ¿por qué sí podemos decir que el arca del pacto era santísima? ¿Acaso porque el arca del pacto practicaba, por ejemplo, el amor? No, era santísima porque la gloria del Señor descendía en ese lugar como un lugar que Él había escogido para manifestarse. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, hermano, la santidad no tiene que ver con asuntos de moral, sino con algo apartado, consagrado, dedicado al servicio del Señor. No podemos atribuirles ni moral ni perfección. De hecho, hermano, el arca del pacto estaba llena de sangre, estaba ensangrentada por tanta sangre de corderos que la salpicaba. De hecho, hermano, debió haber tenido un aroma complicado, no tan agradable. Por eso es que le ponían incienso a ese lugar. Todo el tiempo estaba incenciado, porque el aroma de la sangre, después de un tiempo, tú sabes que es no muy agradable. Pero el incienso aromático contrarrestaba eso. Entonces, hermano, no era en sí mismo el objeto, sino cuál era su propósito, cuál era su objeto, cuál era su sentido. Estaba consagrado para Dios. No hacía ni lo bueno ni lo malo. Por eso la santidad no es un asunto de moral, de hacer algo bueno o hacer algo malo. Es un asunto de estar apartado, dedicado o consagrado al servicio del Señor. Para entender todavía más la santidad, porque el día de hoy queremos entender un poco más lo que es la santificación, tenemos que ir a la esencia de la santidad. Tenemos que ir al origen de la santidad, y ese es Dios. Así que tenemos que entender a Dios como santo para poder hablar de esto. Mira lo que dice Salmo 99. Salmo 99.
Salmo 99. Quiero leer unos pocos versículos. El Señor reina. El Señor reina. Estremezcanse los pueblos. Mira cómo empieza. Hoy, hermano, podemos estar escuchando de Dios y no nos estremecemos, porque no entendemos la dimensión de Dios. Podemos estar escuchando de la obra de la cruz y decir que fue un plan del Dios del universo y no nos estremecemos, porque el concepto de Dios lo tenemos diluido. Porque dice estremezcanse. Solo imagínate el concepto de Dios para que el salmista comience diciendo estremezcanse. ¿Con qué te estremeces? Dime, ¿con qué te estremeces? ¿Con qué tiemblas? ¿Con qué las patitas se te doblan? Cuando te estremeces es cuando sabes que detrás de ti viene alguien que te puede hacer pedazos. Por eso Jesucristo dijo, no teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el alma en el infierno. Y ese es Dios, hermano. El que mata el alma en el infierno es Dios. Y no nos estremecemos ante esa realidad. Sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Hermano, valdría la pena otra vez volver a hablar de las criaturas de Dios. Ese tema lo dimos como en 3 meses, hace muchos años. Y valdría la pena hablar de quiénes son los serafines, quiénes son los querubines, quiénes son los seres vivientes, quiénes son los ancianos. Porque, hermano, estamos tan humanizados, tan terrificados, que solo lo que ven nuestros ojos pensamos que es todo lo que es, hermano. Hermano, si pudieras ver un querubín, hermano, caerías en tierra postrado. Ahora, si pudieras ver al que creó los querubines, mira Ezequiel, mira Juan en Apocalipsis, cayeron como muertos. Cuando el salmista dice, Él está sentado junto a querubines, lo que está diciendo es, Él está en una gloria, en un lugar de tanta grandeza inimaginable. Y la tierra tiembla. Mira lo que dice el versículo 3. Bueno, sí, el versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible, porque Él es santo. Y cuando leemos este pasaje sin entender lo que es el Kadosh, decimos santo. Quiere decir que es bueno. Quiere decir que es bondadoso. Quiere decir que Dios es amor. Porque lo hemos determinado desde el aspecto de la moral. Pero no, lo que está diciendo es Dios es grande, es enorme, es sublime. Más adelante en el versículo 5 va a decir, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Cuando dice exaltad, hermano, hay tantas palabras que ya las leemos y ni sabemos a qué nos están llamando. Exaltad, hermano, es haz todo lo que está a tu alcance para mostrar y decir qué grande es Él. No nos alcanzan las expresiones conocidas para exaltar al Señor, hermano, porque Él es santo. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que quiero explicarte. Pero mira el último versículo que quiero que leamos, el último versículo del Salmo, versículo 9. Una vez más, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. 3 veces expresa que Dios es santo. ¿Qué están entendiendo los
Israelitas a los que fue escrito este salmo, te aseguro que no lo mismo que entendemos hoy. Porque hoy decimos Dios es santo, y quiere decir que Él es bueno, justo, bondadoso, misericordioso, compasivo, perfecto. No, hermano. Quiere decir algo mucho más que eso. Segunda de las Crónicas, capítulo 6. Segundo de Crónicas, capítulo 6, 18. Solo voy a leer la segunda parte, que es la que me importa. Dice así: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínate eso. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermano, si algo tenía Salomón era sabiduría, ¿o no? Y Salomón sabe y dice: mire, este templo está bien bonito, está bien grande, está bien lujoso, pero no te puede contener, Señor. La realidad, no nos hagamos mensos. Perdone usted, no sé si esa palabra la usaba Salomón o no, pero no nos hagamos. Si ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener a Dios, no nos creamos mucho por nuestro templecito. Dios es inmenso. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Es un atributo de Dios. La inmensidad de Dios tiene un nombre. Y ese atributo significa, es trascendencia. Dios es trascendente. Para entender la santidad, tenemos que entender este atributo tan importante de Dios. La santidad es un atributo de Dios, pero la santidad de Dios, que es un atributo comunicable, porque nos da su santidad, proviene de un atributo que no es comunicable. ¿Entendemos eso? Los atributos comunicables son aquellos que se pueden repetir en nosotros por la gracia de Dios. Dios es amor, nosotros podemos tener amor. Ese es un atributo comunicable. Pero un atributo comunicable es algo que solo le pertenece a Dios. Por ejemplo, todopoderoso. Ese es un atributo incomunicable porque solo Dios es incomunicable. Bueno, la santidad, que es un atributo que nos comunica porque Dios nos dice: sé santo porque yo soy santo, proviene de otro atributo incomunicable que es su intrascendencia. Es decir, Él es intrascendente. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios está más allá de lo material, de lo físico. Él está mucho más allá de toda su creación. En su naturaleza, Dios es espíritu. Eso dice Jesucristo, dijo: Dios es espíritu y los adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que si Dios es espíritu, Él está mucho más allá de lo que conocemos, más allá de lo físico, más allá de lo que se puede tocar, más allá de lo visible, pero también está más allá de lo invisible. Eso es lo que dice Colosenses 1. Él creó lo visible y creó lo invisible, pero Él está más allá. Dios está más allá del universo y también Dios es independiente del universo. Es decir, hermano, tú dices: bueno, si encontramos la estrella más lejana, yo creo que vamos a encontrar a Dios. No, esa es la mente limitada, hermano, del hombre y de los científicos. Aun cuando encontraran la estrella más lejana y le tomen una foto, no van a encontrar a Dios porque Dios trasciende, está más elevado, está mucho más allá, hermano. Eso es lo que quiere decir la trascendencia. La trascendencia, hermano, quiere decir que Dios no lo puedes ni limitar, ni comparar, ni encerrar en nada conocido, ni en nada desconocido. Tú has escuchado que la palabra dice que Dios oye, sin embargo no significa que tenga oídos. Tú has escuchado que Dios ve al que se humilla, pero eso no significa que Él tenga ojos. Él está más allá de lo que concebimos, hermano. Por eso, hermano, los cristianos que podemos entender la trascendencia de Dios, no podemos hacer una imagen de Dios. No hay imagen, hermano. Cuando tú ves a los católicos que hacen imagen de un señor barbón y dicen: es el Padre,
por Dios, no entienden lo que son los atributos de Dios. Él está más allá, hermano, no hay forma. Miren, hermano, la Biblia dice que los idólatras adoran imágenes de barro, de madera, de metal, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no tocan. Nuestro Dios es trascendente, hermano, porque Él no tiene ojos en el sentido que nosotros concebimos, pero te mira. No tiene oídos físicos, pero te escucha. No tiene manos como tú las concibes en tu naturaleza limitada, pero con un toque sana, fortalece, anima. Ese es el Dios que tenemos, pero no podemos concebirlo. Dios se manifiesta de una manera de términos entendibles porque somos como niños. No vamos a entender su grandeza. Así que Él es tan humilde que se humilla y por eso se hizo hombre. La trascendencia de Dios implica que, para que quede más claro, implica que Él está más allá del tiempo y del espacio. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, sea la luz, hizo la materia, ahí comenzó el tiempo y el espacio, pero Dios ya estaba antes. Él ya existía. Por eso cuando Moisés le pregunta, dime quién eres, cuando me digan que de parte de quién voy, yo soy el que soy. Sencillamente Él existe. Por eso esas preguntas que obviamente yo entiendo, ¿verdad? Son preguntas de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez espiritual. Bueno, ¿y quién creó a Dios? Es una pregunta infantil. Dios se ríe de nosotros, hermano, cuando les preguntamos cosas así. Es que alguien debió haber creado a Dios, porque tenemos una mente tan materialista que siempre decimos, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Estamos atorados con nuestras preguntas existenciales y Dios se ríe de nosotros. Pero hermano, Dios ya existía. Y cuando digo ya existía, no me refiero a que en algún momento comenzó a existir, sino que Él siempre ha sido. Él trasciende a toda su creación. Él es aparte de toda su creación. Es decir, es Dios. Y eso está muy grande, hermano. Imagínate esto 100 veces más pequeño. Y su creación. Así es Dios. Aparte de todo, hermano. Él está más allá del tiempo, hermano. El tiempo no es problema para Dios. Por eso nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, ya, haz tu obra. Y Dios dice, pero qué prisa, ¿verdad? Él trasciende al tiempo. Él está más allá de la energía, hermano. Él está más allá de la energía conocida. Dios no es una energía. Aunque Él puede emanar energía, Él no es una energía, hermano. Porque una energía es solo eso, energía. Pero Dios es un ser de quien proviene toda la energía. Él está más allá de la energía conocida, la energía calórica, la energía cinética, la energía luminosa. Él está más allá, es decir, toda la energía que nosotros conocemos y además necesitamos provienen de Dios, pero Dios está más allá de todo eso. Todo esto subsiste en la provisión de Dios. Él está más allá. Hermano, ¿quién dijo sea la luz? Fue Dios. Así que la energía luminosa viene de Él, no porque Él sea energía, sino porque Él está más allá y Él produce energía. Ok, esta es la razón por la que Dios es santo, apartado de todo lo conocido, materia, energía, tiempo, espacio. Pero hay más, hermano. Dios habita más allá de los cielos. Es lo que dice el salmista, es lo que dijo Salomón. Entonces los cielos, que es donde, si Dios habita más allá de los cielos y de lo concebible, entonces su naturaleza es más que celeste, más que los cosmos, que los universos, hermano. Él es un ser espiritual. Su trascendencia nos habla de su singularidad. Es decir, la trascendencia de Dios resalta la grandeza y el poder de Dios. La grandeza y el poder de Dios. Esto es su singularidad. Cuando tú piensas en algo singular, tienes que pensar en algo que es único. Es decir, no hay otro.
Cuando tú piensas en algo que es singular, tienes que pensar en algo que es raro. Es decir, no hay nada que se le asemeje. Pero también tienes que pensar, cuando piensas en algo que es singular, en algo que es totalmente separado. Bueno, Dios es extremadamente singular, profundamente singular, grandemente singular. No está limitado absolutamente por nada conocido en la tierra ni en los cielos. ¿Has escuchado la expresión 3 veces santo? Lo hemos cantado: santo, santo, 3 veces santo, santo y eterno Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos otros cantos no expresan 3 veces santo? Cuando Isaías dice 3 veces santo, lo que él está haciendo es manifestar su trascendencia. Isaías de alguna manera dice: ¿cómo puedo decir que Dios es trascendente, que Él está más allá de todo, que Él está más apartado de todo, que Él es único, que Él está diferenciado de todo? Y la palabra santo fue muy limitada para Él, así que usó una forma de expresión muy judía, muy bíblica, que es decir 3 veces la misma palabra para decir: bueno, ¿ustedes saben esto? Bueno, pues mucho más allá. Santo, santo, santo. ¿Tú crees que esto es santo? Ok, pues Dios está 3 veces más lejos de lo que tú concibes como santo. En el español, hermano, muchas de nuestras Biblias en el español sí hay una palabra que puede servir, y es una palabra que es aumentativa, ¿verdad? Y es santísimo. Tú vas a encontrar muchas partes donde dice el Dios santísimo, pero el pensamiento él es, si tú sabes o entiendes algo acerca de la santidad o de lo que es santo, bueno, Dios está por encima de todo eso. Los seres humanos, hermano, solamente hacemos hit. Lo más que podemos hacer en nuestro esfuerzo de santidad es un hit. Pero Dios hace jonrón volándose la barda, no nada más jonrón al jardín izquierdo, volándose completamente la barda y más allá. Esa es la santidad de Dios. Esa es su trascendencia. Tú y yo no podemos ser trascendentes. Dios sí es trascendente. Pero tú y yo sí podemos ser santos. Porque Dios nos da la bendición de poder acercarnos un poco a ese llamado a ser apartados, dedicados, diferentes, diferenciados, consagrados. La santificación bíblica, hermano, dice primero a los Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, hay muchos textos, mis hermanos ya dijeron varios, pero ¿cómo entender la santificación bíblica? La santificación bíblica nos dice 3 cosas esenciales para que se pueda lograr en nosotros. Número 1, es la obra de Dios. No sé si viste que el pasaje que leímos dice: fiel es el que os llama. ¿A qué nos llama el Señor? A ser santos. A ser santos. Pero mira, hermano, la esperanza de su llamamiento. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. No vas solo. Si tú dices: eso es un llamado muy grande, no te preocupes, no vas solo. Como el niño que tiene que ir a la escuela el primer día y dice: no, papá, no quiero ir, y ya va a entrar y está llorando y dice: no, papá, no quiero ir, no conozco a nadie. No te preocupes, yo voy contigo. Aquí voy a estar contigo y voy a estar aquí esperándote cuando salgas. ¿De veras, papi? De veras. Y la fe que pone el niño en su papá y le da cierta seguridad y confianza. Ese es el Dios que nos dice: sé santo. No, papá, no puedo yo ser santo, es muy difícil, es un llamado muy complicado. No te preocupes, yo voy contigo. Solo ten fe, aquí voy a estar. Y si te raspas las rodillas, aquí voy a estar. Esa es la esperanza de la santidad. Es la obra de Dios. Más específicamente, es la obra del Espíritu Santo. Él está con nosotros. ¿Por qué crees que la tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu Santo? Porque esa es su función: santificar. Hechos 20:32, si lo buscamos rapidito.
Hechos 20:32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Entonces es la obra de su gracia, hermano. Él ya nos llamó, mira, hermano, si Él ya nos regeneró, ya nos justificó, y mira que la regeneración había que volver a la vida a un muerto, es decir, alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, había que darle la fuerza para que dijera: necesito un Salvador. Eso fue difícil. Mira que la justificación fue difícil, porque subir a la cruz, pagar por los pecados de todo, eso fue una obra grandiosa. ¿Tú crees que no te va a acompañar en la santificación? Mira lo que dice Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que santifica como los que son santificados. Entonces, ¿quién santifica? El Padre. Así que deja de estar llorando y diciendo: ay, qué difícil es ser santo. No es una obra tuya solamente. Más bien la obra de nosotros es menor. ¿Cuál es la obra de nosotros? Ten fe. Ten fe. Él te va a ayudar. Él va contigo. ¿Ok? Segunda cosa, vamos siendo renovados y transformados a la imagen de Dios. Esa es la santificación bíblica. Somos consagrados, apartados para ser imagen de Dios. Lo que se perdió en el Edén, hermano, no fue solo la salvación. A veces pensamos que solo perdió la salvación Adán y Eva. No, perdieron la imagen de Dios, hermano. Eran seres luminosos, andaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían dones, hermano, extrahumanos. Hablaban con animales, en fin, eran seres extraordinarios. Y perdieron esa imagen que venía de Dios. Así que la santificación nos quiere llevar a recuperar la imagen de Dios. Otra cosa que se perdió en el Edén, hermano, fue la comunión. Y la santificación nos quiere llevar también a disfrutar de esa comunión. Entonces, transformados a la imagen de Dios es recuperar su autoridad y su comunión. Efesios 3:16. Vamos a leer porque quiero que la palabra de Dios sea la que te dé esperanza. Efesios 3:16. Y que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Recupera la imagen para que entiendas toda la grandeza de Dios. Por eso eres llamado a ser santo. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 5, ese pasaje ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. 1 a los Tesalonicenses 5:21. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Aunque no lo creas, esto es parte de la santificación. La capacidad que Dios nos da de examinarlo todo para retener lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Esto es santificación. La capacidad de poder discernir lo bueno y de lo malo, y abstenernos de lo que es malo. Eso es santificación. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, vas a distinguir, vas a juzgar, vas como dice, a examinarlo todo por la palabra, con la palabra. Lo vas a examinar, vas a diferenciar lo bueno de lo malo, te vas a abstener de lo malo, pero Dios quiere que sea de todo o en todas las áreas de tu vida. Y en eso Dios te va a ayudar. Finalmente, no nada más es la obra de Dios la santificación bíblica. No nada más es ser renovados o transformados a la imagen de Dios, sino que es ser capacitados para morir al pecado y vivir para
Dios.